Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 19 horas con 21 minutos de este día 7 de noviembre de 2017, daremos inicio a la 41ª sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto le pido, secretaria, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 41ª sesión ordinaria de fecha 7 de noviembre de 2017, me permitiré pasar lista de asistencia a los integrantes del Pleno de este órgano garante. Comisionada Eva Abaid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada Josefina Román Vergara. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. En esa virtud, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. En este momento declararemos un receso. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Nuevamente, gracias por permanecer aquí. Reanudamos la sesión. Para ello, le pido por favor, secretaria, que continuemos con el siguiente punto del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo, y en vista de que ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica, le pido a mis compañeros que podamos omitir su lectura y si hay alguna modificación pudieran manifestarlo en este momento. Tiene el uso de la voz, secretaria, y después también yo haré una intervención. Sí, comisionada presidenta, gracias. Es solamente para solicitar que se retire del orden del día el recurso de revisión número 2293, en virtud del correo electrónico que se remitió a esta Secretaría Técnica por parte de la ponencia para retirarla del orden del día de la sesión. Gracias, comisionada. Gracias, secretaria. También yo le pido por favor que tomen nota que enlistaremos como punto 4 del orden del día un punto adicional sobre la aprobación del informe de actividades 2016-2017 de este instituto. Gracias, es cuanto. En esa virtud, comisionados, si pudieran emitir su voto de manera económica para poder aprobar el orden del día con las especificaciones ya señaladas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprobaría por unanimidad de votos el orden del día de esta sesión. Gracias, secretaria. Continuando con el orden, procedemos al desahogo del punto número 3 relativo a la aprobación del acta Infoem /ORD /40/2017 de fecha 31 de octubre de 2017. También les pido a mis compañeros que si están de acuerdo la podamos aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, una vez recabada la votación económica de los integrantes del Pleno, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /40/2017 de fecha 31 de octubre de 2017. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día sería el relativo a la aprobación del Pleno del informe de actividades 2016-2017 de este instituto, que se presentará ante la legislatura del Estado de México. Comisionados, en esa virtud les pediría que pudieran emitir su voto de manera nominal para poder aprobar el punto que ha dado lectura a la comisionada presidenta relativo al informe de actividades 2016-2017 de este instituto. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el informe de actividades 2016-2017 de este instituto, que se presentará a la legislatura del Estado de México. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. Así hemos llegado al quinto punto del orden del día relativo al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, que en este momento le pido por favor, secretaria, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que en los trabajos previos a esta sesión sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, me permitiré listar, tal cual lo mencionó la comisionada presidenta, los recursos de revisión listados en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En primer lugar está el recurso de revisión 1994 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, en el cual se propone un sobreseimiento. Los acumulados 2019, 2020, 2087 y 2088 interpuestos en contra de la Junta de Caminos del Estado de México, en el cual se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2055, a cargo de la Secretaría de la Contraloría,
Se propone un sobreseimiento. Los acumulados 2095 y 2096 a cargo del municipio de Zacualpan. Por lo que hace al 2095 se propone revocar la respuesta de dicho sujeto obligado y en el 2096 se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2107 a cargo de la Secretaría de Educación se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2121 a cargo del municipio de Chicoloapan se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2129 a cargo del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2145, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2183, a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2202, a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 2207, a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Atizapán de Zaragoza, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2209, a cargo del municipio de Tultitlán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2215, a cargo del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los acumulados 2237 y 2275, a cargo del municipio de Juchitepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2239, a cargo del municipio de Catepec de Morelos, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el 2243, a cargo del municipio de Chalco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2245, a cargo del municipio de Chalco, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2249, a cargo del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2250, interpuesto en contra del municipio de Chiconcuac, se propone modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. En los acumulados 2256 y 2300, a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado de México, se propone el sobreseimiento. En el 2264, a cargo del Instituto de Salud del Estado de México, se propone modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2268, a cargo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2277, a cargo del municipio de Tenancingo, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2280, a cargo del municipio de Jilotepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2299, a cargo de la Secretaría de Finanzas, se propone confirmar la respuesta de dicho sujeto obligado. Por lo que hace a los acumulados 2301, 2302 y 2303, interpuestos en contra de la Secretaría de Cultura del Estado de México, se propone el sobreseimiento. En el recurso de revisión 2309, a cargo del Partido Acción Nacional, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2328, a cargo del municipio de Tultitlán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Y finalmente, en este bloque, el recurso de revisión 2331, a cargo del municipio de Otzolotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Y en esa virtud, comisionados, les pediría que emitan su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos, con voto particular en los siguientes proyectos. En el 1994, en los acumulados 2095 y 2096. En el 2121. En el 2245, 2249, 2264. Y opinión particular en los siguientes proyectos, en los acumulados 2019, 2020, 2087 y 2088, en el 2129, en el 2280 y por último en el 2309. Gracias, comisionada. Comisionado Luna. A favor con voto particular en el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 2121,
2207 y 2264. Y a favor, acompañando con opinión particular, en el caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2215, 2277, 2280. El resto en los términos de los proyectos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque. Gracias, comisionado. Comisionada Román. A favor de todos los proyectos, haciendo una opinión particular con respecto del recurso 2183. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, con voto particular concurrente en el 1994, voto particular en el 2129, y son todos. Una disculpa. En esa virtud, se aprobarían, comisionada presidenta, por unanimidad de votos, todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, emitiendo voto particular la comisionada Baid en los recursos de revisión 2095, 2121, 2245, 2249, 2264, y voto particular concurrente con la comisionada presidenta en el 1994. También la comisionada Abaid hace opinión particular en el 2019 y acumulados, 2129, 2280 y 2309. El comisionado Luna hace voto particular en los recursos de revisión 2121, 2207, 2264 y formula opinión particular en los recursos de revisión 2215, 2277 y 2280. Por su parte, la comisionada presidenta, además del voto particular concurrente que ya mencioné que hace con la comisionada Baid en el 1994, formula un voto particular en el 2129. Y la comisionada Román formula una opinión particular en el 2183. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2094, que por returno remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En esta ocasión, el comisionado ponente es el comisionado Luna, pero primero pide el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, nada más para justificar mi voto, que será en contra, obviamente por tratar de mantener la tesis que planteé desde la primera vez que se resolvió este recurso, al hablar precisamente de algo que desde nuestra ponencia creemos que sigue siendo un tema que ya en la nueva legislación en materia de protección de datos personales puede caer en ese supuesto el caso de los expedientes, los antecedentes no penales, que resultan desde nuestro punto de vista querer poner a la vista, que entregar información que solamente demuestra, ¿sí?, desde mi punto de vista, lo que en materia de una política pública de reinserción no se estaría cumpliendo. ¿Por qué razón? Ser un requisito de ingreso laboral
y que hoy se considere que puede ser un documento que se exhiba de manera pública, creo que violenta derechos fundamentales de la persona que, si los tiene o no los tiene, ¿sí?, ya pasó por un proceso de rehabilitación o de reinserción, que es una política pública que está a cargo del Estado. Como bien se dice, y revisando precisamente el estudio por parte del comisionado, aquí la petición del antecedente y la jurisprudencia que pone como referencia establece que no necesariamente se está haciendo una cuestión valorativa de pedir o solicitar los antecedentes no penales, y que permite solamente cumplir con un requisito de ingreso que creo que en algunas actividades se puede justificar, como puede ser el tema de la cuestión de justicia, policías, o como bien se ha planteado en algún momento dado, cuando la naturaleza del cuidado de menores implique que tengan antecedentes o que se verifique que no haya una situación de riesgo para ciertos grupos vulnerables. Pero el simple hecho de que se pregunte y se conteste que no tiene antecedentes penales, creo que ya es una invasión a la privacidad. Eso es, fue la primera parte que a mí me generaba gran cuidado, y sobre todo empezar a verlo bajo la nueva Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Pero creo aún así que después se suscita otra situación, pensando que fuese un requisito de ingreso laboral y que formara parte del expediente laboral. Lo mismo integran otros documentos como es la constancia domiciliaria o bien lo que sería un certificado médico, que por su naturaleza tendrán que guardar, como lo establece la Ley de Protección de Datos Personales, tiene datos confidenciales. En ese sentido, creo que el que sea un documento que se elabora por una autoridad, pero que al contener datos personales, y entendiendo, y voy a hacer las siguientes consideraciones textualmente para plantear lo que considero que puede entrar en riesgo en el ámbito de lo que es un dato personal. En primer término, debe precisarse que para expedir el certificado de antecedentes no penales o el informe respectivo, el Instituto de Servicios Periciales recabará los datos personales del interesado, de lo que resulta evidente que el certificado multireferido contiene datos que resultan de carácter confidencial, como es la fotografía de un servidor público, lo que constituye un dato personal confidencial en términos de lo expuesto en el criterio 5/09 del entonces IFAI, ahora INAID, en el artículo 143, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Por otra parte, resulta de suma importancia mencionar que el certificado de no antecedentes penales contiene la huella digital, misma que es considerada un dato personal de carácter biométrico, lo cual se traduce a obtener de ese dato un conjunto de técnicas utilizadas para medir y analizar parámetros únicos en cada persona y comprobar su identidad. Algunos otros datos de este tipo son el iris del ojo, la voz, la palma de la mano o los rasgos del rostro, ya que estos identifican plenamente a su titular, convirtiéndose por tanto en datos de carácter personal. Luego entonces se puede argumentar que si bien el certificado de antecedentes no penales es un documento público, al ser emitido por un servidor público dotado de atribuciones para tal efecto, no se debe de perder de vista que, de conformidad con lo establecido en la obra propuesta por el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia, intitulada La transparencia y el acceso a la información pública en los expedientes judiciales, establece que cuyo principal objetivo consiste en unificar y complementar criterios emitidos por el alto tribunal y el entonces Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, organismo autónomo en materia de transparencia, bajo la incertidumbre para proporcionar la información contenida en los expedientes judiciales ante la solicitud de los particulares. Es decir, es una herramienta práctica que coadyuva en la tarea de atender el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos en la referida obra, concretamente en el tema identificado con el número 138, constancia de antecedentes penales, página 107, la cual establece que la constancia de antecedentes penales es el documento expedido por la autoridad competente para acreditar la existencia o inexistencia de delitos cometidos por los individuos y la condena correspondiente en su caso. La certificación corresponde a la policía y tiene importancia para determinar la reincidencia, artículo 20 del Código Federal Penal, y la habitualidad, artículo 21 del Código Penal Federal, y la posibilidad de caución, artículo 402 del Código Federal de Procedimientos Penales. Al respecto, se precisa que en materia de transparencia y acceso a la información pública, este acto jurídico contiene información confidencial, pues se refiere a datos personales de particulares.
En este sentido, de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia, debe ser clasificada por regla general como confidencial. Asimismo, en el artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. De lo expuesto, se colige que un certificado de antecedentes no penales constituye un documento que, de ser entregado aún en versión pública, el documento estaría atestado en su mayoría, dejándose observar únicamente lo correspondiente al formato principal o básico del documento, lo cual aludiría a un formato cuya información resulta irrelevante, esto en razón de que los datos que fueran testados constituyen información referente a la esfera privada de su titular, ya que se trata de características físicas que permiten la identificación de un individuo, así como lo referente a su conducta delictiva, que en caso de ser revelada podría otorgar acceso a terceros y posteriormente se podría derivar en un mal uso de información, aunado a que de ella no se desprende el ejercicio de las atribuciones que en todo caso desempeña el titular como servidor público o bien la aplicación de recursos públicos, situación por lo cual, desde mi punto de vista, se debe considerar información confidencial en los términos del artículo 143, fracción primera de la Ley de Transparencia del Estado de México y municipios. Sería cuanto. Gracias. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz el comisionado por ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. No es fácil el tema, mucho menos en un retorno, y después de conocer desde luego el proyecto originalmente registrado por el comisionado Javier Martínez, que me parece plantea a discusión un tema derivado de un anacronismo en las normas jurídicas que regulan esta materia, no la de transparencia, sino propiamente la de antecedentes penales. Me voy más atrás todavía, porque soy de la opinión que, como bien lo refieren las disposiciones internacionales y nuestra propia normatividad en materia penal, las marcas están prohibidas. Cuando originalmente se hacía referencia al concepto de las marcas, hablábamos de las marcas materiales, de las marcas físicas que a un recluso, a un condenado, a un sancionado por el Estado, se le llegaban a infringir. Pero como el derecho evoluciona y los conceptos deben de interpretarse a la luz de los contextos presentes y no ser presas del pasado, debemos de entender las marcas bajo estas nuevas figuras inmateriales. Y el certificado de antecedentes no penales, en la vieja fórmula, en la fórmula que existía antes de la modificación por parte de la propia Fiscalía, en efecto, soy de la opinión que representaba una marca. Soy de la opinión de esta manera porque se conjuga tanto el tema del principio de readaptación social como el hecho de que una persona que en determinado momento cometió alguna conducta antijurídica, que ya fue sancionado y que concluyó con su condena y que se sometió a este proceso de reinserción social para reincorporarse una vez a la vida comunitaria, no tendría razón de llevar de por vida un señalamiento genérico que genere un detrimento a su propia dignidad. Creo que así lo entendió la hoy Fiscalía, la anterior Procuraduría de Justicia, cuando cambió ahora la modalidad del contenido y de la propia expedición de este documento. Y me refiero al artículo 42 de la propia Ley Orgánica de la Fiscalía, que señala que las inscripciones de antecedentes penales se cancelarán cuando 1. La pena se haya declarado extinta, 2. La o el sentenciado sea declarado inocente por resolución dictada en recurso de revisión extraordinaria, 3. La o el condenado lo haya sido bajo la vigencia de una ley derogada o abrogada por otra que suprima al hecho el carácter de delito, 4. A la o el sentenciado se le concede el beneficio de la amnistía o del indulto. Las autoridades judiciales o administrativas remitirán copia certificada de los documentos a que se hace referencia en las fracciones anteriores a los servicios periciales para la cancelación de la inscripción de antecedentes penales. Esto es, la Procuraduría realiza de oficio el derecho a la cancelación del dato personal de aquellas personas que
purgaron alguna pena y han concluido con su proceso de readaptación social. Prácticamente las únicas personas que no podrían contar con el certificado de no antecedentes penales son los que están en el propio centro de readaptación social, los que se evadieron del centro de readaptación social o quizá aquellos que hubieran tenido alguno de estos beneficios como la prisión domiciliaria. El resto de las personas no, cuando requieran este trámite, van a tener, aunque hayan cometido delitos en el pasado, su certificado limpio. Por lo tanto, no se pondría en cuestionamiento. Sin embargo, también me refiero a la jurisprudencia. Antecedentes penales, su existencia no acredita por sí sola carencia de probidad y de un modo honesto de vivir. A la luz de todos esos elementos, en una opinión personal y ajena a este recurso, creo que ya la necesidad del antecedente no penal como requisito viene sobrando en realidad, solo que la institución gubernamental pues no lo ha eliminado por completo. Y en virtud de que no lo ha eliminado por completo, se siguen generando las documentales. Las documentales se requieren como requisito para ingresar al servicio público, incluso no se pueden expedir estas constancias por parte de la Fiscalía si no acredita una persona, que es un requisito indispensable para poder obtener un trabajo al respecto. Dado lo anterior, no sin desde luego respetar y compartir mucho de lo que el comisionado Javier Martínez ha señalado, me parece que incluso la cita a Cosío la compartimos también en la resolución, viene aquí, eso nos anima a entender que es un tema, me parece que de matices, desde luego de interpretaciones, y reiteraría el proyecto en los términos, no sin antes explicarle que tratamos de hacer un segundo ejercicio de reflexión para generar la mayor cantidad de elementos que nos pudieran concluir a un buen resultado con este proyecto. Muchas gracias. Gracias a ambos comisionados, y si me permiten, nada más yo quisiera nuevamente decir que celebro mucho la diversidad de criterios que tenemos en este pleno, pero sobre todo el respeto con el que se trabaja y con el que se lleva a cabo la votación de cada uno de los proyectos de los recursos de revisión que se someten en cada sesión. Gracias a todos. Le pido, secretaria, por favor, que tome la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les preguntaría el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2094, que por returno remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. En contra con voto disidente. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, se aprueba por mayoría de votos la resolución del recurso de revisión 2094, modificando la respuesta del sujeto obligado, emitiendo voto particular la comisionada Abaid y voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretaria. Así hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Para tal efecto, le pido por favor, secretaria, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque, para que al final pueda tomar la votación. Sí, comisionada. En primer término, listado en este bloque están los acumulados 2025, 2027, 2035 y del recurso de revisión 2040 al 2043 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio del Tultitlán. Al ser una negativa, se ordena la entrega de la información. Como punto 2 de este bloque está listado el recurso de revisión 2185 que remite la comisionada presidenta, interpuesto en contra del municipio de Ocuilán. Es una negativa y se ordena la entrega de la información. Como punto 3 de este bloque está el recurso de revisión 2195 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Tultepec. Al ser una negativa, se ordena la entrega de información. Como punto 4 de este bloque está listado el recurso de revisión 2212 que remite la comisionada Abaid a cargo del municipio de Temascalcingo. Es una negativa y se ordena la entrega de la información. En el punto 5 del bloque está listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2222 que remite la comisionada Abaid a cargo del municipio de Tezcaltitlán. Es una negativa y se ordena la entrega de información.
Como punto 6 de este bloque está el recurso de revisión 2253 que remite el comisionado Luna a cargo del municipio de Tepetlaoxtoc. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el punto 7 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2311 que remite la comisionada Román a cargo del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Al ser una negativa, se ordena la entrega de información. Como punto 8 y último de este bloque está listado el recurso de revisión número 2347 que remite la comisionada Abaid a cargo del municipio de Coacalco de Berriozábal. Al ser una negativa, se ordena la entrega de la información. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. Referente al proyecto del recurso de revisión 2185, si me permiten, quisiera hacer una modificación. En el resolutivo segundo no cambia el sentido de esta resolución, sin embargo es necesario precisar en el punto número 1 del resolutivo segundo que en lugar de decir ayuntamiento debe decir municipio. Es la única precisión y si me permiten lo demás continuaría en sus términos. Y al parecer no hay ninguna otra intervención, secretaria, por lo que le pido por favor que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en esa virtud les pediría que emitan su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas y desechamientos por extemporáneo o anticipado. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos, con voto particular en el 2025 y acumulados y modificado el 2185. Gracias, comisionada. Comisionado Luna. A favor con las precisiones señaladas en el recurso de revisión 2185 que ha dado lectura a la comisionada presidenta y con voto particular en el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 2311, el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de las precisiones señaladas en el recurso 2185 por parte de la comisionada presidenta y a favor de los restantes recursos de este bloque, emitiendo voto particular en el recurso de revisión 2222. Gracias, comisionado. Comisionada Román. A favor de todos los proyectos, modificado el recurso 2185 y haciendo un voto particular en los recursos acumulados 2225 y acumulados. Gracias, comisionada. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. En esa virtud se aprueban los proyectos de las resoluciones de los recursos de revisión de este bloque por unanimidad de votos, con las modificaciones precisadas por la comisionada presidenta en el recurso de revisión 2185, formulando voto particular la comisionada Abaid y la comisionada Román en los acumulados 2025, 2027, 2035 y del 2040 al 2043. El comisionado Martínez Cruz formula un voto particular en el 2222 y el comisionado Luna formula un voto particular en el 2311. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretaria. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, para lo cual le pido, secretaria, que nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionados, en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de resoluciones no se encuentra listado ningún asunto. Es cuanto. Gracias, secretaria. Continuando con el orden del día, el punto siguiente es la presentación por parte de la Secretaria Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretaria. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en este apartado señalar que conforme al seguimiento de acuerdos se encuentran únicamente 2 acuerdos pendientes de conclusión. Es cuanto, comisionada. Gracias, ténganse por presentados. Llegamos al punto de asuntos generales en el cual tenemos listado la aprobación por parte del Pleno, la acumulación de recursos de revisión, por lo que le pido por favor, secretaria, que en este momento los precise y al final tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, únicamente es un bloque de acumulados y se trata de los recursos de revisión 2393 y 2475 que acumularía el comisionado Luna. Sería el único y si no tuvieran inconveniente que pudieran emitir su voto de manera económica para aprobar este único bloque de acumulaciones.
Gracias. Comisionada Presidenta, en esa virtud se aprobaría por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión ya listados. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 18:43 de este día 7 de noviembre de 2017, damos por concluida la 41ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias y buenas tardes a todas y a todos.